Hola, soy Jeff Kelly. Empecemos con un caso que veo muy seguido. Alguien viene a verme con unos $100,000 en deudas de tarjetas y una casa con unos $200,000 en plusvalía. Un amigo o familiar les dijo, llama a Jeff Kelly, tal vez puedas declararte en quiebra y deshacerte de esa deuda. Esperan que el capítulo 7 o el 13 lo arreglen todo sin tocar su casa. Pero el problema es que, en el mercado actual de Georgia, una plusvalía alta puede bloquear tus opciones o forzar decisiones difíciles. Antes de continuar, quiero ser muy claro. Esta es información general sobre quiebras, no es asesoría legal. Los detalles varían según el síndico y sus hechos específicos. Si está en Georgia y necesita asesoría sobre su caso, llame a mi oficina al 678-820-3680. En el episodio de hoy, hablaré de cómo la plusvalía en Georgia puede sabotear las opciones de los capítulos 13 y 7. Veremos por qué subió tanto el valor de las casas, cómo afecta a la quiebra, porque el capítulo 7 es riesgoso con mucha plusvalía, cuando conviene el capítulo 13 y qué opciones hay si los números no cuadran. Empecemos con lo que ha pasado en el mercado inmobiliario de Georgia en los últimos años. Desde el COVID, los precios de las casas en Georgia se han disparado, especialmente en el área metropolitana de Atlanta y en el condado de Cherokee. Cuando empecé a ejercer en 1998, casi nadie tenía plusvalía en sus casas. Tras la crisis de 2008, muchos tenían plusvalía negativa. Debían más de lo que valía la propiedad. Eso duró por varios años. En ese tiempo tan difícil, los constructores no ganaban mucho dinero. Mucha gente dejó el negocio de la construcción de viviendas. Muchos nunca regresaron. Avancemos rápido a los últimos 5 años más o menos. No hay suficiente personal capacitado para construir casas. Hay mucha demanda de vivienda y ahora las tasas de interés son más altas. Si eres constructor y recuerdas el 2008, no que vas a hacer un fraccionamiento de 500 casas, pedir mucho dinero prestado a intereses altos y esperar que el mercado no caiga. Muchos constructores simplemente no están dispuestos a correr ese riesgo. Entonces, ¿qué pasa? No se construyen suficientes casas, suben las rentas, los precios y la plusvalía. Si no tienes deudas, que suba la plusvalía es genial. Tu riqueza está aumentando en el papel. Pero si tienes muchas deudas, sobre todo de tarjetas de crédito, esa plusvalía puede ser un gran problema al hablar de una quiebra. Permítanme darles un ejemplo muy común. Este es un caso hipotético que llega a mi oficina todo el tiempo. Alguien tiene unos $100,000 en deudas de tarjetas y una casa con unos $200,000 en plusvalía. Un amigo o familiar le dice, llama a Jeff Kelly. Quizá puedas acogerte al capítulo 13 o al 7. Tal vez puedas hacer que esto desaparezca. Así que nos llaman. Recopilamos la información, ingresos, gastos, hipoteca, liquidación, valor de la casa y otras deudas. Luego vemos la plusvalía de la casa, y ahí es donde las cosas se complican. Para proteger esa casa y manejar la deuda, a menudo debemos recurrir al capítulo 13, pero en este caso, para cumplir los requisitos legales, tal vez necesitemos un plan que pague los $100,000 por completo con el tiempo. Al considerar los honorarios del síndico, los pagos de autos en el plan, posibles deudas fiscales y otras obligaciones, fácilmente podrías enfrentar un pago del capítulo 13 cercano a los $2,000 mensuales, según el panorama total. Para mucha gente, esa cifra simplemente no es costeable, así que hacen la pregunta obvia, ¿qué hago si no puedo pagar esa cuota del capítulo 13? Ahí es donde la mayoría piensa que el capítulo 7 es la alternativa natural. Pero con mucho capital expuesto en Georgia, el capítulo 7 puede poner tu casa en riesgo. Hablemos de eso a continuación. Normalmente, si alguien no puede pagar sus deudas, lo primero en lo que piensa es en el capítulo 7. Es la clásica opción de borrar todo y empezar de nuevo. Pero si tienes una casa en Georgia con exceso de capital, el capítulo 7 puede ser muy peligroso. Georgia tiene una exención de vivienda que protege solo una cantidad limitada de capital, unos $43,000 para una pareja casada que declara junta y unos $21,500 para un individuo. En el mercado actual, eso no rinde mucho. Aquí está el concepto clave. El capital por encima de esos montos de exención queda expuesto en un capítulo 7. Si declaras el capítulo 7 con mucho capital expuesto, el síndico tiene el deber legal de recuperar ese valor para tus acreedores.
Eso suele significar poner tu casa a la venta, venderla, pagarte tu pequeña exención y los costos, y usar el resto para pagar a los acreedores. Y hay algo que recalco a cada propietario que considera el capítulo 7. Una vez que declaras el capítulo 7, ya estás dentro. No puedes simplemente cambiar de opinión e irte porque no te gusta el resultado. No puedes decir, no sabía que venderían mi casa, quiero cancelar, cambié de opinión, me retiro. Así no es como funciona el capítulo 7. En cuanto el síndico ve capital no exento, irá tras él. Si hay mucho capital, tu casa definitivamente puede venderse en un capítulo 7 en Georgia. Así que si tienes mucho capital, el capítulo 7 podría ser el peor lugar donde estar. Ahora, abordemos una pregunta que escucho todo el tiempo. Si voy a tener que devolver esta deuda, ¿por qué usaría el capítulo 13? La gente suele preguntarme, si tengo que pagar mi deuda en el capítulo 13, ¿por qué no hacerlo por mi cuenta sin declarar nada? Una gran razón, los intereses. En la mayoría de los casos del capítulo 13, los acreedores no garantizados, como las tarjetas de crédito, cobran sin intereses. Esa es la regla general. Los detalles dependen de tu caso específico, y los recargos por mora dejan de acumularse. Usemos números sencillos. Digamos que tienes $100,000 en deudas de tarjetas de crédito con tasas de interés de entre el 25 y el 33%. Al 33%, esos son $33,000 al año solo en intereses. Año tras año, ese interés se sigue acumulando si solo pagas el mínimo. En un capítulo 13, solemos pagar a estos acreedores no garantizados 0% de interés. Sus pagos se destinan a eliminar el capital, no a alimentar la máquina de intereses. Así que aunque pague un gran porcentaje de su deuda, hacerlo mediante un capítulo 13 puede detener juicios, embargos, demandas, estructurar el pago de forma controlada y ahorrar muchísimo en intereses y cargos. Esa es la ventaja. La desventaja es simple y dura. Si el pago mensual del capítulo 13 necesario para proteger su casa y cumplir la ley es más de lo que puede pagar, el plan no funcionará. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si simplemente no puede pagar esa cuota? Hablemos de sus opciones cuando las cifras del capítulo 13 simplemente no cuadran. Si no puede pagar un capítulo 13, le quedan algunos caminos difíciles. Primero, entienda lo brutal que puede ser Georgia si no hace nada. Un acreedor puede demandarlo, obtener un fallo, embargar hasta el 25% de su sueldo, embargar su cuenta bancaria y vaciarla hasta el monto adeudado. Así que una opción es dejar que los acreedores me persigan y yo lidiaré con los embargos. No recomiendo ese camino. Es una forma miserable de vivir. Sus cheques son menores, le preocupa constantemente que vacíen su cuenta bancaria, corre el riesgo de atrasarse en la hipoteca y el auto. Y recuerde, esos fallos pueden recaer sobre su casa. Registran el fallo en el tribunal. Se convierte en un gravamen sobre su hogar. Crece con los intereses. Su deuda no garantizada empieza a comerse silenciosamente el valor líquido de su casa. Ahora, ¿qué hay de la consolidación de deuda o las empresas de alivio de deuda? Ya ha visto los comerciales. Liquidaremos su deuda por centavos de dólar. Mi opinión honesta, la gran mayoría de estos grupos son malas noticias. Patrón típico, le dicen que deje de pagar a sus acreedores. En su lugar, usted envía el dinero al programa. Pasan los meses y los acreedores lo demandan de todos modos. Termina con embargos y gravámenes, además de haber sido ya drenado por el programa. La mayoría de los que prueban estos programas terminan en mi oficina después, peor que cuando empezaron. Si el capítulo 13 es caro, el capítulo 7 arriesga su casa y no hacer nada o los esquemas de deuda son opciones terribles. ¿Qué queda? A veces, el único movimiento realista es el que nadie quiere oír. Esta es la dura verdad. Si tiene mucho valor líquido en su casa, una gran deuda no garantizada, no puede pagar un plan del capítulo 13 y no puede vivir años bajo embargos y demandas, quizá deba considerar seriamente vender la casa bajo sus propios términos. ¿Por qué haría eso? Porque si no lo hace, la deuda acabará convirtiéndose en fallos judiciales, recaerá sobre su casa, crecerá con intereses y su valor líquido se consumirá igual, solo que de forma más lenta, fea y estresante. En muchos casos, es mejor vender la casa voluntariamente, cobrar su valor líquido, usar ese dinero para liquidar la deuda de tarjetas de crédito, reducir gastos o mudarse a una casa más económica. Da miedo, es emocional,
pero suele ser más inteligente que dejar que los acreedores mermen su patrimonio con demandas y embargos. Ahora, ¿cuál es mi postura sobre las leyes de exención de Georgia? Creo que Georgia debería aumentar su exención de vivienda familiar. Se ha hablado de aumentarla a unos $100,000 para una pareja casada. Eso sería una gran mejora y seguiría siendo menor que en otros estados. Idealmente, la exención también se ajustaría cada pocos años por la inflación en lugar de perder valor real al cambiar los precios y salarios. Pero hasta que la ley cambie, tenemos que lidiar con las reglas que tenemos. Si está en este tipo de situación, mucho patrimonio, mucha deuda y sin un camino claro, no debería adivinar sus opciones. Obtenga cifras reales, obtenga un análisis profesional. Si vive en el norte de Georgia y quiere una evaluación de su situación, llame a mi oficina al 678-820-3680. Visite kellycanhelp.com. Le invito a descargar mi guía sobre la bancarrota en Georgia.